nombre de mi gobierno, en nombre de todos los chavistas que alborotamos el escenario venezolano y latinoamericano, una salutación y nuestro agradecimiento por darnos esta y muchas oportunidades como nos han dado para expresarnos y traducir la verdad de lo que ocurre en Venezuela, pero importante, más importante que lo que la prensa dice o no dice. Ya sabemos la prensa lo que dice y sabemos también lo que no dice, porque es peor lo que se oculta y lo que se tergiversa, a la par de las mentiras, de las exageraciones, de las burlas, del cinismo, que nosotros no tenemos otra forma de calificarlo sino el sicariato mediático. Y muestra de ello, creo que no voy a hacer un repaso muy extendido sobre ello para ganar tiempo, en aras de contar o de dibujar la contextualización en la cual se dan las causas y factores en profundidad geopolítica, en profundidad política, en profundidad económica, social y mediática en la que se dan. Porque si nos atenemos solo a lo que la prensa dice, incluso la prensa favorable, pero si no se explican los factores inherentes, los factores estructurales que dan pie al porqué el odio de los Estados Unidos contra Venezuela, nos perdemos muchas veces la fibra, la estructuralidad de estos eventos. Por instrucciones del hombre que nos desgobierna, ha sido secuestrado, fue arbitrariamente sacado con hombres con pasamontaña, al mejor estilo chavecista, obviamente, cobardemente, fue sacado de su oficina a punta de golpes. Esa es la esposa de Ledesma, hablando. Cuéntame brevemente cómo se dieron los hechos. Sin mediar palabras, con Ledesma fue sacado a la fuerza de su despacho, golpeado salvajemente por un grupo importante de funcionarios con pasamontañas. Golpes por parte de estos funcionarios que nos maltrataron físicamente. Yo me comuniqué directamente con él y tuve conocimiento de lo que estaba ocurriendo. La información es que vinieron en una actitud absolutamente agresiva. Entraron, golpearon al alcalde y se lo llevaron esposado. Un rockstar. Se niegan a darle acceso a quienes somos sus defensores, se niegan a informarle a su esposa y a sus hijas el estado actual de Antonio Ledesma. Ustedes ven ahí a Ledesma, un dato curioso, ¿no? Ese es el mismo gesto, eso de levantar los brazos y hacer esto, ¿no?
Es el gesto característico que utilizaba Carlos Andrés Pérez. Por lo tanto, Ledesma, zorro político, allí en ese momento lanzó su candidatura presidencial ya. En ese momento, en esa fotografía de segundos, en las cuales Ledesma levanta los brazos, le está diciendo a Capriles, le está diciendo a López, le está diciendo a María Corina Machado, pero le está diciendo también a Lilian Tintori, la esposa de López, que cuenten con él para las elecciones, que no es tan fácil, no está fácil la cosa así. Bueno, en esa frase que ustedes ven allí, entre ellas dos de Obama, ellos contextualizan sin lugar a dudas el grave problema el grave problema de la encrucijada geopolítica mundial en la que se encuentra inserto no solamente el proceso revolucionario en Venezuela, sino todo el país, toda la nación. Yo más adelante les haré un repaso sobre la historia del por qué el odio central o el odio fundamental de los Estados Unidos hacia Venezuela y los odios colaterales por los pecados cometidos por aquel loco divino llamado Hugo Chávez. Bien, comenzaré por hacer un recuento para que tengamos y contextualicemos esta realidad. Primero es que hay claros indicios y elementos para suponer que el mundo en los últimos 10, 15 años ha decidido sacudirse del yugo de la unipolaridad. Cayó la Unión Soviética y cayó, por supuesto, terminó la Guerra Fría, es cierto, pero yo no sé o no sabemos si esta nueva guerra, la guerra por la imposición de la democracia a los cañonazos, la guerra por el petróleo, la guerra por la energía y la guerra por el diseño de una nueva unipolaridad afianzada sobre todo en el gran poder de las finanzas fácticas o de los intereses de los centros financieros mundiales, no tienen a esta nueva Guerra Fría más caliente que lo que fue la Guerra Fría a posteriori de la caída de la Unión Soviética en 1989. Pero lo que sí está claro es que hay ya serios elementos para suponer que potencias como Rusia, China, India, un país, porque es un país poco conocido en Occidente, que es Irán, pero Irán es una potencia, tanto que Irán llegó a ser por muchos años el único país en el mundo que era 100% autárquico en alimentación, es decir, no importaba un grano de nada. Eso se llama una potencia, y no será eso a lo que aspiramos nosotros en Latinoamérica, entre otras cosas, ser completamente independiente de los centros de producción de alimentos, independiente de Monsanto, de BAS, etcétera, para nuestra alimentación, como queremos ser independientes también, o por lo menos lo máximo independiente hasta grado suma, por ejemplo, de los elementos, insumos, etcétera, y de tecnología para la salud. O no es eso lo que pretendemos. Claro, en estas nuevas modalidades de guerras de cuarta generación, el golpe suave, el golpe continuado, la desestabilización de gobierno, suponen entonces ya definitivamente el concepto de un desespero y yo diría que hasta un estrés en cierta forma energético por parte no solo ya de los Estados Unidos, sino de Estados Unidos y Europa, porque este nuevo elemento de multipolaridad se manifiesta claramente cuando vemos una Rusia encabritada, un Putin que por mucho que se le llame el nuevo zar, etcétera, ¿no? Ahí tenemos un país, el país más grande del mundo, quizás el país más rico del mundo en recursos naturales, Rusia, empecinado en no dejarse acogotar ni cercar por los Estados Unidos y Europa. Por los Estados Unidos, Europa es una entelequia. Europa, desde la invasión de Polonia por Hitler en el año 1939, Europa tuvo la fatalidad perversa de tener que decidirse entre Stalin o los Estados Unidos. Por supuesto, no contaba Churchill. Churchill más bien en Inglaterra tuvo que aliarse con los países céntricos de Europa para no ser invadido por Hitler también. No contaba Italia, pues se decidió por el que ellos consideraron menos peor, lo que decía Churchill. Bueno, vamos a decidirnos entonces por el menos peor. ¿Quién? Se decidieron por los Estados Unidos.
a desgracia para Europa. Ellos pensaron que iban a estar mejor con Estados Unidos que con la Unión Soviética. Cayó la Unión Soviética y quedaron los europeos entonces sin la protección de Rusia y con Europa pisoteada y tomada, porque es así, una Europa ocupada por la OTAN. Y esto ha llegado a tanto que en la construcción de esa nueva unipolaridad, con connotaciones geopolíticas terribles para la humanidad, obligada por los Estados Unidos, Europa ha quedado prácticamente sin personalidad política, ha quedado sin muestras de una reacción respecto a esa nueva realidad que la subyuga frente a la bota de la OTAN. Tanto que la OTAN, su cabeza principal, tiene que ser obligatoriamente un general de Estados Unidos. Tanto como que el Fondo Monetario Internacional, siempre el director tiene que ser un europeo y el Banco Mundial un norteamericano. Ahí Latinoamérica no cuenta para nada. Por supuesto, no tenemos armas atómicas y nuestro país B todavía no alcanza para disputarle a los centros hegemónicos financieros mundiales. En esa conformación de esa multipolaridad tiene una gran cualidad, un gran factor que indica que efectivamente va a ser posible por una sencilla razón. El mundo multipolar que existió hasta la caída de la Unión Soviética estaba definido por dos países, Estados Unidos y Rusia. Como les digo, Europa no contaba para nada, como no cuenta ahora para nada. Europa incluso tiene que ir a guerras obligadas que posiblemente ellos no quieran, y siempre tienen que hacerlo. La guerra de destrucción de Yugoslavia para tratar de acercarse a la frontera con Rusia, la destrucción de todo ese entramado geopolítico que armó Tito, favorable a la Unión Europea, por cierto. No hubiese sido posible la Unión Europea si no hubiese existido la Yugoslavia diseñada por Tito, que le sirvió a Europa para tener en cierta forma un muro de contención frente a la expansión de la Unión Soviética, que nunca la hubo. La Unión Soviética nació con los países que nació y jamás hubo un intento de la Unión Soviética de salirse de esa frontera. El otro elemento que hay que decir a favor de esto es que en esa oportunidad la multipolaridad o la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en este caso que estamos viviendo, tiene connotaciones mucho más profundas y mucho más estructuralidad, puesto que ya no es solamente un país, ya no es Rusia, ya es Rusia aliada con China, ya es Rusia aliada con la India. Ya eso, solamente con estos tres países, indica que va a ser muy difícil, y por allí viene el gran desespero de los Estados Unidos, que es otro nuevo polo de poder mundial que tiene que apenas a pocos años de haberse comenzado a dibujar. Ya hoy existe el BRIC, y para desgracia de los Estados Unidos y del capitalismo mundial se incluye nada menos que un gran país, un país muy poderoso en África como es Sudáfrica, pero se le adiciona también Brasil, y ya son palabras mayores. Ya es un factor geopolítico integrado a un polo antinorteamericano en el patio trasero de los Estados Unidos. Pero nada está escrito de que en un futuro Venezuela y Argentina también puedan integrar el BRIC, y eso sí sería el acabose. Uno de los factores que mueven a Estados Unidos a este odio contra Venezuela es precisamente eso: la adquisición de Venezuela con el poderío energético y recursos naturales y agua dulce, unirse a un esquema en los cuales están los enemigos tradicionales de Estados Unidos. Pero es que allí encabezando está el gran enemigo que los mismos Estados Unidos han dibujado desde hace 200 años. Y cuando se esperaba que China, solamente en el año 2020, entre 2025 y 2030, las proyecciones económicas o geopolíticas y geoeconómicas indicaban que China pudiera convertirse en la primera potencia económica, o sorpresa, en 2013. 2014, abril de 2014, China aparece ya con las cifras de PIB superando a los Estados Unidos. Es una potencia naciente, es una potencia que tiene todavía muchísimo donde crecer en todos los órdenes de la geopolítica mundial. En el orden económico tiene más posibilidades que Estados Unidos.
En el orden cultural, China es una cultura propia, Estados Unidos no tiene cultura propia. Estados Unidos es una amalgama de muchas culturas, pero que no afinan. Por eso Estados Unidos se ve obligado hace muchos años a crear la cultura de Hollywood, y esa es la cultura que prevalece al interior de la sociedad de los Estados Unidos. Los grandes sustos que tienen los Estados Unidos encima que no les deja dormir con tranquilidad. El otro problema, además de la construcción de un nuevo polo, ya se ven claros asomos en estas asociaciones, sobre todo entre Rusia y China, que a partir del año próximo van a manejar dos elementos sumamente importantes y que indican el declive ingente de los Estados Unidos en tanto su categorización y dominio del mundo a través del dólar. Y es que China y Rusia firmaron este año pasado, a mediados del año pasado, un contrato para suministro de gas. Eso implica la construcción de un oleoducto de casi 3.000, 4.000 kilómetros. Bueno, esas distancias inmensas también en el centro de Asia o de Euroasia. Atravesar un gasoducto por donde van a pasar tanto gas como para equipararlo a un negocio de 400.000 millones de dólares en 10 años. Esas son cifras que en la concepción geopolítica norteamericana no caben, su cabecita no les da para entender esa gigantesca cifra. Pero hay un problema gravísimo allí también para los Estados Unidos o para el capitalismo mundial, y es que muchos de esos 400.000 millones se van a transar en monedas locales, rublo y yuanes. Eso significaría que de la masa monetaria mundial van a salir más de 100.000 millones de dólares que van a dejar de circular entre esos dos países. Eso es prácticamente el acogotamiento y quizás el primer paso a la caída del capitalismo financiero mundial en consecuencia la caída del dólar como moneda de obligación, de transacciones obligatorias para todo el mundo. Fíjense que para Estados Unidos el gran reto es que asesinan a Gaddafi y ahorcan a Saddam Hussein. Todos tenemos un concepto pésimo, porque así lo es, de que Saddam Hussein, un asesino, asesinó a mucha población chiita. Uno de los grandes conflictos que se presentan ahora en el Medio Oriente, y que incluso llaman la atención porque ese conflicto ya milenario entre sunitas y chiitas ya es un conflicto que está transbordando al Medio Oriente, y ya el yihadismo, como sabemos, el Estado Islámico o el califato o el invento legendario norteamericano está apenas a 350 kilómetros de Lampedusa, la isla esa italiana donde llegan todas las migraciones de desahuciados, desamparados y con la pobreza africana, que toman un barco en Libia y llegan a 350 kilómetros, atraviesan esa parte del Mediterráneo y llegan a Italia. Y el otro elemento fundamental de temor, de pánico de los Estados Unidos, te repito, Europa no cuenta en esto, es la fundación del Banco BRIC. Esta semana, el lunes, la Duma, es decir, el Congreso ruso, terminó de aprobar y darle categoría de ley nacional a un acuerdo con los otros 4 países, es decir, con China, India, Sudáfrica y Brasil, donde Rusia ya se compromete y ya es norma económica interna, que el Banco BRIC es parte de la estructura política de Rusia. Ese es un banco que van a hacer con nada menos que con 100.000 millones de dólares de capital efectivo. Es decir, que ese banco va a ser 14 veces más grande que el Banco Mundial. Por lo tanto, el Banco Mundial termina perdiendo el poderío que tenía sobre todo. Y el otro elemento importante y característico de este banco es que este banco no va a financiar proyectos en los países desarrollados. Va a financiar proyectos en los 5 socios
y en más de 100 países del tercer mundo. Así que estamos hablando de que si unimos la pérdida de valor de dólar como una categoría obligatoria de transición financiera en el mundo, lo unimos a la fundación del Banco Mundial, del Banco BRIC, ya tenemos otra visión acerca de hacia dónde va el capitalismo. Prácticamente comienzan a dibujarse, no diría que la fosa, pero sí las cercas del cementerio hacia donde va el capitalismo. Imponer a un Carmona en la presidencia de Venezuela, ellos van a salir favorecidos. Ellos creen que los Estados Unidos le van a regresar el petróleo a la burguesía. Tarado digo porque el petróleo en realidad nunca fue de ellos fueron sino piezas fundamentales del juego económico que favorecía los intereses de los Estados Unidos. Bueno, regreso. Energía, Medio Oriente. O Medio Oriente no, el mundo. Es falso que el petróleo se vaya a acabar. Esos son cantos de sirenas del propio Estados Unidos, de los propios Estados Unidos, tratando de crear toda una matriz que favorezca los intereses financieros, que las bolsas suban, que las bolsas bajan, y los bolsas terminamos perdiendo esa cualidad, pues entender bien el problema de cómo se mueve el asunto energético financiero en el mundo. No se va a acabar el petróleo. Se acabó la edad del bronce, pero no se acabó el bronce. Se acabó la edad de piedra, pero no se acabaron las piedras. Por lo tanto, se va a acabar la edad del petróleo, que han sido los últimos 120, 130 años, y no se va a acabar el petróleo. Cada día se descubren yacimientos. Pero hay que afinar algunas cosas. Lo que sí se acabó, o se está terminando en todo el mundo, es el petróleo liviano. Lo que llaman petróleo dulce, petróleo de 40, 44, 47 grados API, que es un petróleo líquido como el agua, fácil de refinar, poco azufre, etc. A pesar de que es un elemento contaminante. Pero ese petróleo se está terminando. De hecho, los Estados Unidos se le acaba, comienzan a trabajar el petróleo, a explotar el petróleo fracking, que es un petróleo asesino, envenena las aguas subterráneas y envenena incluso el aire, porque el agua que inyectan para darle presión, reventar la roca, por eso se llama fracking, esa es un agua que tiene que inyectarse con lodo y con más de 300 agregados químicos, la mayoría venenosos. Para traer el petróleo hay que nuevamente sacar esa agua y colocarla en una fosa en la superficie de la tierra, Golfo Pérsico, es decir, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, Bahrein, Arabia Saudita, etc. E Irán. Además de las reservas petroleras, por supuesto, de Rusia. Pero el mundo no puede contar con las reservas petroleras de Rusia. Porque Rusia sí hace geopolítica con su petróleo. ¿Por qué puede hacerlo? Tiene poder militar, tiene bombas atómicas, tiene submarinos y barcos como para decirle a Occidente: mi petróleo es mío. Nosotros no tenemos barcos, ni submarinos nucleares, ni tenemos bombas atómicas. Por lo tanto, tenemos todavía que enfrentarnos al poderío financiero y geopolítico de los Estados Unidos para hacernos gobiernos con nuestro petróleo. Esa es una lucha que no ha terminado y lo voy más adelante a hacer alguna referencia. Pero ¿qué pasa? Cuencas en el Asia Central, en el territorio ruso, Mar del Norte, Golfo de México, Golfo Pérsico y la faja petrolífera de Orinoco. Medio Oriente está sumamente complicado. Y además ha sido una historia que desde la Segunda Guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya comenzó a dar indicaciones o señalamientos. Hitler fue o intentó ir a Rusia y mandó a su mejor general Rommel, lo mandó a Medio Oriente y abrió un frente contra Rusia buscando el petróleo, el de Rusia, para que no llegara a otros países europeos, y el de Medio Oriente para poder hacer un embargo petrolero en el año 73, la guerra de los 7 días de los países árabes contra Israel, o Israel contra los países árabes, etc. Eso nos indica. Y ahora, con la aparición de los talibanes, los inventos norteamericanos, los talibanes, el Estado Islámico, el califato, los guerreros moderados de Siria, etc., se les está volteando contra ellos mismos. Ya el Estado Islámico está, como les repito, a 350 kilómetros de las costas italianas, es decir, ya está prácticamente sobre Italia. Esto está demasiado complicado. Un embargo o la explosión de una gran conflagración, bien en Medio Oriente
o bien que los Estados Unidos se decidan definitivamente a invadir algún territorio ruso. Eso es lo que están intentando con Ucrania. La respuesta de Putin ha sido la respuesta que merece todo imperio, y es que tú a tu casa, yo a la mía. Poner, por ejemplo, llegar hasta el extremo de colocar en Ucrania un gobierno neonazi, y eso no es que lo dice la prensa, es que el mismo presidente Poroshenko viene de estos grupos neonazis que tienen azotada a Europa de hace unos 15 o 20 años. Si hay una conflagración en Medio Oriente, a Occidente, es decir, a Estados Unidos y a Latinoamérica, no le queda recursos, y a Europa no le queda recursos petroleros sino las fajas petrolíferas del Orinoco. Entonces ahí comenzamos a entender un tanto el por qué Venezuela en esta encrucijada. Aparte del tema petrolero, Venezuela en los próximos 2 años, 2015-2016, es miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Y la propuesta y apuesta del presidente Maduro, como fue la apuesta y propuesta del comandante Chávez en su oportunidad, cuando los Estados Unidos gastaron más de 700 millones de dólares pagando a pequeños países empobrecidos, etcétera, para que no le dieran el voto a Venezuela. De nada les sirvió, porque el año pasado siempre igual, en aquella oportunidad nos derrotaron a punta de dólares, pero el año pasado no pudieron, y Venezuela fue el país más votado en esas elecciones. Estamos representando a Latinoamérica con 194 votos. El segundo país fue España con 140 y tantos votos. De manera que vamos con una legitimación política a hacer frente ¿a qué le vamos a hacer frente en las Naciones Unidas? Y por ahí el desespero de los Estados Unidos en derrocar el proceso revolucionario. Es que nosotros vamos a tratar sobre 2 temas fundamentales. Y cuando el chavismo se empeña, Uno, es que vamos a oponernos a cuanto voto Europa y los Estados Unidos, mejor dicho, los Estados Unidos con el favor de los súbditos europeos. El tema, paz y seguridad en el mundo. Y luchar desde el Consejo de Seguridad por la seguridad y la paz en el mundo significa sencillamente enfrentar a los Estados Unidos por antonomasia. No hay otra fórmula posible de cómo tal, porque si vamos con un discurso, sí, como no, la paz, la seguridad, el derecho a la soberanía, la independencia de los países, el no intervencionismo, etc. Estados Unidos teme a una voz como la de Venezuela ahí en el Consejo de Seguridad. Y el otro factor importante de nuestra presencia en el Consejo de Seguridad es que Estados Unidos e Israel saben que no las van a tener fácil en estos 2 años, en tanto los debates que se den al interior del Consejo por el problema de la violación de todos los derechos humanos, políticos, geopolíticos, cuanto derecho exista de Israel contra Israel y Estados Unidos e Inglaterra contra Palestina. De manera que ahí hay un segundo elemento, y es un gran desafío no para nosotros, es un gran desafío para los Estados Unidos contener una voz que seguramente no va a estar solitaria, que seguramente vamos a encontrar algún apoyo asiático y algún apoyo africano también. Europa, ni pensar. De manera que ya ahí estamos dibujando ya factores que no se conocen, que no se entienden, porque no se explican. O sea, que la Tercera, el Mercurio, CNN expliquen eso. Ellos lo saben. Bien que lo saben. El problema es que enfrentar al embate económico y financiero de los Estados Unidos en todos nuestros países es un problema con una complejidad extraordinaria. El otro elemento, como bien lo decía y lo recalcan a cada rato, secretario de Estado John Kerry lo dijo el año pasado, seguimos teniendo mucho interés en nuestro patio trasero. Es decir, patio trasero somos nosotros, por supuesto, viejo de allá norteamericano. El problema que se presenta en estos últimos 10 años para los Estados Unidos es el nacimiento de organismos de integración que tienen asidero fundamental. Haber logrado desalojar a los Estados Unidos y a Canadá de un esquema de integración donde estemos solamente nosotros latinoamericanos y caribeños, o sea, donde está el patio trasero, marca un hito histórico fundamental que fue la aspiración de nuestros libertadores, de O'Higgins, de Artigas, San Martín,
Bolívar, Sucre, etcétera, el mismo Miranda, una aspiración que se concreta. Yo digo siempre que nuestras generaciones, las tres generaciones que siempre se conocen y mantienen un correlato en nuestra vida vital, por decirlo así, es que nosotros hemos presenciado eso y poco entendemos la magnitud del terremoto que se le ha presentado a los Estados Unidos con el nacimiento de la CELAC. Pero nace un azul, nace el alba, sobre todo esos elementos de integración. Ahora, Venezuela fue un gran propiciador del nacimiento de CELAC, sobre todo el presidente Chávez con el presidente Maduro ahora siendo el canciller. El nacimiento de la CELAC y el nacimiento del ALBA, de UNASUR, etc. En el caso de UNASUR, porque es que le da una potencia adicional a la CELAC, y son los países suramericanos, entre los cuales está nada menos que Brasil, molestándole y pullándole las costillas a los Estados Unidos. Por eso Venezuela se convierte en el país latinoamericano que es un objetivo sumamente lujoso, un objetivo sumamente valioso y remunerativo para el poder imperial. Si cae el proceso revolucionario, cae el ALBA. Si cae el proceso revolucionario, comienza el resquebrajamiento de las estructuras que dan origen a UNASUR. Si cae Venezuela, la CELAC ya va a verse infiltrada por los Estados Unidos. Pero algo más, y me detengo un tantico en esto. Chávez, los pequeños países del Caribe, sobre todo el Caribe oriental, ese rosario de islas, todavía dependiendo de la corona no sé qué cosa, del rey no sé cuánto, y del príncipe Carlos III, y Juan XXIII, Juan Cueva 87, etc. Que entender un poco eso, yo digo que siempre hay que revisar la revista Hola, ¿no?, para entender la geopolítica de esos países. Pero esos países le plantearon a Chávez la expoliación de la que estaban haciendo ellos. Yo fui testigo presencial de una de esas primeras conversaciones en la que el primer ministro de Islas Vírgenes, digo yo, de San Vicente y Grenadina, Ran González, le decía al presidente Chávez y le contó esta historia: presidente, usted sabe que hace más de 20 años hay ni conocemos a Condoleezza Rice, hay una funcionaria del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, que se asoció con un diplomático de origen cubano, norteamericano, Otto Reich, y el presidente Chávez le dice: pero Ralph, Otto Reich fue embajador en Venezuela, sí, fue embajador en Venezuela. Entonces le dice Ralph, él armó una empresa con Condoleezza Rice, alquilaron un barco, no sé, barco petrolero, de combustible, no petrolero sino de combustible. Entonces ellos vienen a estas islas y nos venden el petróleo que compra, el combustible que compra en Venezuela, diésel, gasolina, etc. Vienen y nos los venden más de un 30% de lo que nos costaría comprárselo a Venezuela directamente, el gobierno. Entonces Chávez incluso le hizo un dibujo de cómo funcionaba, cómo operaba el barco, dónde iba el barco, dónde tomaba el combustible, con dónde llegaba, etc. Chávez por eso fue que inventó Petrocaribe. Porque resulta que Otto Reich y Condoleezza Rice lo llamaban a Washington, incluso ellos no aceptaban mediación de que si el jefe, el director de energía, de suministro de combustible, no, tenía que llamarlo el primer ministro de esos países y pedirle por teléfono: por favor tráiganos 60.000 barriles de diésel, de búnker, de combustible para aviación, etcétera, nos trae de Venezuela. Muy bien, pero eso va dentro de 3 meses y págame de una vez, 3 meses pago por adelantado. Chávez le rompió el espinazo a ese esquema de expoliación de esos países, y entonces Chávez adoptó otra fórmula: no me pagues por adelantado, todo lo contrario, me pagas por atrasado. Te doy el combustible, la mitad de la factura me la pagas a 90 días y la otra mitad me la pagas a 20 años y me vas a pagar un 2% anual sobre eso. Imagínense ustedes el gran avance que esos países, más de la mitad de los países del Caribe oriental, países anglófonos,
algunos de 30.000 habitantes, otros de 70.000, el que tiene más creo que tiene alrededor de unos 300.000. Más de la mitad de esos países duplicaron en 5 años de manejo energético bajo la fórmula de Petrocaribe, duplicaron su Producto Interno Bruto. Y más del 25% de esos países lograron combatir en más de un 20%, reduciendo la pobreza en esos países. Esos países, la mayoría vive de producir un poco de caña de azúcar, un poco de banano, y una buena, eso sí, las islas más grandes donde se permite un aeropuerto para un aterrizaje de aeronaves más o menos respetables, viven del turismo. Por eso Obama lo dice pues abiertamente, es el imperio y imperio tiene que comportarse como imperio, o imperialismo, si no se acaba. Esto es Petrocaribe. De manera que estamos en presencia de un embate político de los Estados Unidos que tiene mucho, pero mucho valor para ellos, que el proceso revolucionario, el proceso bolivariano o el chavismo en Venezuela debe de existir. Se cae Venezuela, repito, se cae Petrocaribe en el sur. Y hay dos elementos importantes. Cayendo Venezuela se acaba Telesur, o se reconvierte. Telesur a favor de los empresarios, Telesur a favor de los intereses de los Estados Unidos. Pero hay otro elemento más importante aún que todo esto que acabo de decirles sobre los intentos de acabar con la integración en Latinoamérica. Los intentos de que nosotros, sí, nos seguirán llamando el patio trasero. Bueno, seguiremos siendo trasero, pero ya no tan patio, ¿no? Y hay un elemento fundamental allí, que es la fundación y activación este año 2015 del Banco del Sur. Porque el Banco del Sur supone inmediatamente a su funcionamiento la creación del Fondo de Latino de Reserva, el Fondo Suramericano de Reserva. Esto implica que países como Brasil, Argentina, los 8 miembros Chile no es miembro del Banco del Sur. Eso significaría que esos países tendrían que hacer lo que hizo Venezuela, retirar sus reservas de bancos norteamericanos y bancos ingleses, regresarlas a sus países o dejarlas en bancos donde se hagan negociaciones mejores con esa reserva. Esto supone un peligro supremo para los estados, para los intereses económicos del capitalismo transnacional y del capitalismo corporativo, sobre todo el norteamericano, no tanto el europeo, pero sí el norteamericano. De manera que, y acabar con el Banco del Sur significa acabar con Venezuela. La sede del Banco Central y los fundadores y el propositor de la idea del Banco del Sur fue Chávez. De paso, no propositor, sino gran impulsador, porque esta es una vieja aspiración de más de 50 años, la fundación del Banco del Sur y del Fondo Latinoamericano de Reserva. El otro problema para los Estados Unidos, y es que con términos más, términos menos, con características iguales, diferenciadas, etcétera, pero todas incluidas dentro de una misma concepción de cómo debe marchar la política en favor de nuestro pueblo, en favor de nuestras sociedades. Comienzan estos últimos 15 años en Venezuela, luego se irradió a Ecuador, a Bolivia, Nicaragua también adoptó algunos elementos, etc. Entonces, lo que tiene de irradiador, de proyectista, el proceso revolucionario, es el gran temor de Estados Unidos, que termina en países como Uruguay y Paraguay, terminan adscribiéndose también a las corrientes de pensamientos realmente socialistas. Bueno, Paraguay no, por supuesto que Colombia, Chile, Perú no, ni pensamos en ellos, ni tenemos por qué pensar en ellos, pero oh sorpresa, de repente aparece un señor por allá llamado Alexis Tsipras, que se pone la franela de Chávez, etc., y cuando menos esperábamos revienta en Europa. Y ahora Pablo Iglesias también molestando. Los Estados Unidos no pueden darse el lujo de que exista una segunda Grecia en Europa, por razones políticas conocidas. Eso es como la teoría del dominó. Si cae una pieza, caen las demás piezas. Y hoy en día el gran temor de la Unión Europea, sobre todo del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que han expoliado, por ejemplo, a los países ex Unión Soviética, los han expoliado, les han negado posibilidades de desarrollo, no les han permitido explotar e industrializar sus recursos naturales.
pero resulta que ya Grecia, ahí está Grecia luchando, el pueblo griego luchando, y Alexis Tsipras no tiene ningún prurito, ni se le pone la cara roja porque sacase con una polera con Chávez o con el Che Guevara, etc. Pero de repente también otro loco allá, Pablo Iglesias, poniendo en apuros a nada menos que al Partido Socialista, y la única forma de que Podemos, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Luis Alegre Sajonero, son tres muchachos, no Pablo Iglesias, sino Juan Carlos Monedero, Sajonero y Luis Alegría, todos ex profesores de la Complutense, se formaron políticamente al lado de Chávez. Tenía allí, consultando, aprendiendo de Chávez. Chávez aprendía de ellos, los académicos lo aprendió de ellos, y ellos aprendieron de Chávez cómo se hace política. Si una mujer va en la calle, las pobres mujeres en árabe, pues en esos países con las monarquías árabes, si la mujer va en la calle y se le ocurrió mirar a un chico, de una vez apedreada, degollada, etcétera, estar enterrada en una ruta. Bueno, Estados Unidos convive perfectamente con eso, pero no convive con un país como Venezuela porque Ledesma está preso, o porque el Carricito López, el favorito de las transnacionales petroleras norteamericanas, está preso también. Debieron estar presos hace mucho tiempo, de paso. Pero sí convive con eso, ¿no? Convive con dictadura, como siempre convivió, con dictaduras atroces, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, etc. Pero no puede convivir con Venezuela, con un proceso con características que escapan, porque ese es uno de los problemas de Estados Unidos también, con Latinoamérica, y muy especialmente con Venezuela, es que no nos entienden, no son capaces de descifrar. Y yo digo, ojalá sigamos así, que no nos entienden, porque el día que nos entienden y nos descifran, sí es verdad que nos van a dar por la cabeza. Pero bueno, es un asunto, es un problema de los Estados Unidos. Este es un proceso que ha ganado, allá decimos, de 19 procesos electorales hemos ganado 18 y hemos perdido uno. Yo digo que hemos ganado 18 y empatamos uno, porque al final Chávez no logró la reforma constitucional por 14.000 votos. A la 1 de la mañana Chávez dijo, bueno, yo no voy a tampoco conformarme con triunfo pírrico. Bueno, ganaron, aceptó, como demócrata aceptó, pero Capriles perdió por más de 320.000 votos, y él no ha aceptado todavía, porque todavía Capriles no reconoce a Maduro como presidente. No lo reconocía hasta que la situación, UNASUR los apretó y tuvo que ir en mayo, junio del año pasado a Miraflores a darle y reconocer, porque el hecho de que le dé la mano a Maduro, aunque con su mirada de odio, por supuesto, él pero ya reconoció a Maduro como presidente, pero eso lo hizo 2 años después de lo que debió haberlo hecho. Hay una característica fundamental en el proceso revolucionario en Venezuela, además de los logros sociales que los conocemos, combate a la pobreza, la inclusión, etc. Es que es un proyecto que ya está alcanzando las características de proyecto irreversible. Y un proyecto de esa naturaleza en Latinoamérica, irreversible, sí significa también otro gran dolor de cabeza para los Estados Unidos. Porque vuelve entonces a los Estados Unidos de que no hay forma de acabar con esos proyectos que escapan al corporativismo y a los intereses de las transnacionales, sino es a cañonazo con el golpe de Estado. Y esto precisamente es lo que ha llevado a Estados Unidos, entre otras razones, a pentagonizar sus relaciones en Venezuela, o a pentagonizar o militarizar su visión sobre cómo enfocar el problema y cómo desarrollar sus intereses centenarios en Venezuela, especialmente por el petróleo. De manera que este carácter de irreversibilidad también se convierte para nosotros en otro elemento de provocación a los Estados Unidos. Ya me refería a los factores externos. Con respecto a este proyecto de irreversible, primero, el neoliberalismo está de salida ya definitivamente en Venezuela. No hay tercerización. Es más, este año, según explicado ayer el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Bolivarianos, este año debe ya desaparecer de Venezuela el último tercerizado que nos dejó la oleada de desarrollo neoliberal. El último tercerizado, no hay más que
ese jueguito de las empresas que para no pagar prestaciones sociales y para no reconocer mejoras sociales a sus trabajadores, tercerizan. La derecha en Venezuela lo llama el outsourcing. Chávez lo llamó el demoníaco esquema de expoliación de la clase trabajadora. Se acabó. Este año en Venezuela ya no hay más tercerización, ni empresa pública ni empresa privada. Bueno, y nosotros llegamos al gobierno y encontramos un 38% de los pupitres en aulas de la educación universitaria, el 38% ya estaba privatizado. Hoy, 15 años después, hay un 15% todavía, un remanente, que no está mal que exista la educación privada. Si es de calidad y quien pueda pagar la paga, nosotros no nos resistimos a eso. Chávez se apoderó del petróleo. En Venezuela hubo una verdadera nacionalización del petróleo cuando en la Constitución bolivariana en el año 99 se incluye la figura de que el petróleo es materia estratégica y se incluye otra figura de que no es posible privatizar PDVSA si no es por una reforma constitucional. Para que haya una reforma constitucional que nuevamente reprivatice el petróleo en Venezuela, solamente se logra con un acto político y es un golpe de Estado. Por eso fue que Carmona, cuando se juramentó, se suspende la Constitución y regresamos a la Constitución del año 1961. Por supuesto, en la Constitución del año 1961 no habla de petróleo. De hecho, la ley de nacionalización del petróleo en el año 76 se discutió mucho durante el año 1975 y se aprobó y comenzó la nacionalización, la supuesta nacionalización del petróleo el 1 de enero del año 1976. Pero ¿saben qué? Esa ley, el problema no fue el debate político en el entonces Congreso Nacional para aprobar la ley y las características de la ley. El problema fue cómo traducir un ejemplo que fue hecho en la embajada norteamericana en inglés, traducirlo al español. Y ahí hubo ese problema, ¿no? Los entonces diputados se reunían, no era para discutir las tasas tributarias que deberían pagar las transnacionales por el petróleo venezolano. El problema es go to o es go to. Es el adverbio propositivo dominando sobre el adverbio conjuntivo o es el término en inglés traducido primero al francés y después porque el francés se adapta mejor al español. Esa fue la gran discusión que se dio en el Congreso. Imagínate qué país, qué sociedad puede llamarse seria cuando acepta esas trapicerías dentro de un Congreso Nacional para la elaboración de leyes fundamentales para una sociedad. Bueno, con todo eso acabó Chávez. Con todo eso acabó Chávez. Por lo tanto, la nacionalización del petróleo en Venezuela, la soberanía e independencia. Chávez fue tan proyector en su pensamiento. Ustedes saben que Chávez, antes que llegue, porque ya la privatización del agua ya es un elemento o un hecho en muchos países del mundo. Chávez nacionalizó hasta el aire. Nosotros buscamos un artículo de nuestra Constitución, creo que el 328, habla de la posesión del Estado, por lo tanto de la nación, de los recursos naturales, el agua, el petróleo, y el aire. Chávez habló en la Constitución del aire, porque está prohibiendo que va a llegar un momento, como ocurría en Bolivia con Sánchez de Lozada, que las personas que tenían un humilde pozo de agua en su casa, tenían que pagar un impuesto. Y en muchos países, todavía en países asiáticos, el agua de lluvia que corre por los canales de los techos, que caen en unos bidones de plástico, etc. Si la familia o los campesinos acopian esa agua, tienen que pagar un impuesto. Le conté esta historia del petróleo. Chávez se apoderó del petróleo, pero Chávez no le alcanzó su tiempo vital, su fortaleza espiritual, su amor por una patria, por un proyecto de inclusión social, por un proyecto de desarrollo con autonomía, con soberanía e independencia. No le alcanzó el tiempo. Por lo tanto, no le alcanzó el tiempo para nacionalizar los petrodólares. Los petrodólares siguieron, y ese es el gran problema ahora, siguieron estando en manos de la burguesía importadora. De manera que si una tarea pesada, digo en términos no anecdóticos ni nada por el estilo, pesada en sí mismo, que le deja sobre los hombros a Maduro es: ya yo hice mi trabajo, yo te estoy entregando el petróleo, ahora tú apodérate de los petrodólares, ve y quítatelos a la burguesía importadora, ve y quítatelos a la burguesía patria, ve y quítatelos a la burguesía
a la burguesía improductiva, fútil, vacua, por no decir otras cosas, vendida a los Estados Unidos, vendida a los intereses del capitalismo transnacional. Ese es el gran problema que tiene Maduro ahora encima. Por eso no lo han dejado descansar. Para el día 15 de febrero de este año, en el mes de enero hubo 50 pronunciamientos y declaraciones de altísimos funcionarios del Departamento de Estado, del Comando Sur, de Washington, de la Casa Blanca, todo ese enramado de voceros políticos en Estados Unidos contra el presidente Maduro y contra el proceso en Venezuela. Decimos, como decía el Quijote, cuando los perros ladran es porque la caravana anda, y el problema de Venezuela es que esa caravana parece que no va a detenerse. Ya no van a hacer falta perros, sino que hace falta elefantes para detener la caravana. Ese es el gran reto que tiene Maduro, y ese es el gran enfrentamiento que tiene, porque si Chávez le quitó el petróleo, ahora Maduro le quita los petrodólares, ¿para dónde va esa burguesía? Yo no me imagino a María Machado ni a Ledesma cultivando uvas y haciendo vino acá en Chile. No me imagino a Capriles criando vacas en Argentina. No lo veo, pues, no lo veo, no está en su ADN. El trabajo, la producción, para ellos es la renta petrolera. Eso y nada más. Esa es su gran aspiración y esa es su gran frustración. Esta gente, Capriles, Machado, no tanto Ledesma, Ledesma ya tiene su edad, pero Capriles, Machado, Leopoldo López, Carlos Ocarí, etc. Toda esa playa de jóvenes, los padres, ya los padres comienzan a odiarlos. Ustedes, generación de inútiles, están permitiendo que los pobres en Venezuela le quitaron lo que nosotros nos ha consumido 100 años construir. Ese es el gran problema. Ahí hay un primer problema familiar. El problema político también, porque ahora Ledesma es candidato, Machado es candidato, Leopoldo López es candidato, Capriles es candidato, pero hay un problema gravísimo que se está presentando a la derecha en Venezuela. Gravísimo, y ese sí es grave de toda gravedad, que es una disputa entre dos mujeres. Porque a Machado ahora le salió una contrincante, le salió Lilian Tintori, que es la esposa de y entonces el problema que se presenta también entre López y Tintori es que López no se esperaba que su mujer fuera candidata a presidente, sino él, porque él aspira a salir antes de 2019, aspira a salir de la cárcel, y entonces va a tener el problema que va a tener que enfrentarse a su mujer también. Entonces hay un enredo allí, hay un barajo allí que es difícil para la derecha solucionar ahorita. Y esa ha sido precisamente una de las visiones de Estados Unidos de por qué pentagonizar. Pues se encuentran con una derecha acabada. El presidente Maduro dice la derecha más trecha, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo con ellos, no dialogan entre ellos. Al director de la MUD, no a Alias Chuba, el otro, el que estaba a Velero, lo tiraron por la borda, entre paréntesis fue Ledesma quien lo tiró por la borda, así como Ledesma en el año 98, ante el triunfo irrebatible del presidente Chávez, agarró al Faro Cero, que era el candidato del cual era el jefe de campaña, generalísimo, le dicen ustedes acá, ¿no? de campaña, agarró a su candidato y lo tiró por la borda también. Ese es Ledesma. Y esos son los problemas que encuentra el establecimiento político, militar, religioso norteamericano frente a una derecha que no logra 18 procesos. Ya los Estados Unidos también están cansados de financiar y no ve resultados, y cada vez más atrás. Por eso Estados Unidos ha decidido ahora hacerlo directamente, Pentágono y Comando Sur de por medio. Hay otro problema gravísimo de orden interno. Ustedes sabían, o debemos saber todos, que las figuras del desaparecido, ya a finales de los 60, esos oficiales ya retirados fueron a Guatemala y enseñaron esas malas artes, le enseñaron en Centroamérica. Y a Guatemala, ahí se montó un centro, creo que era el Comando 54, le decían los Estados Unidos, que es un batallón donde fueron oficiales chilenos, oficiales argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños, fueron a aprender las malas artes que ya la oficialidad venezolana había aprendido en la Escuela de las Américas. Y la Escuela de las Américas no lo quería hacer directamente. Mejor dicho, el imperio no quería hacerlo directamente, sino disfrazar la muerte a través de... Y entonces establecieron en Guatemala ese centro. Ahí aprendieron todos estos oficiales a desaparecer, a torturar, a matar. Por lo tanto, esa figura desaparecida. ¿Qué ocurre? El año pasado, por fin, se logró
aprobar una ley que es prácticamente la Comisión de la Verdad, para tratar desde el año 58 comenzar a investigar. Y hay un problema gravísimo allí, y es que muchos de estos empresarios, hoy viejos empresarios, de apellido López, Zuloaga, Machado, Ledesma no, Ledesma él era un muchacho pobre, Partido de Acción Democrática, nació en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, entonces fue para Caracas y se casó bien. Se casó nada menos que con una Capriles, que es de la familia de los Capriles Radón, una de familias potentadas, prima segunda, no sé qué cosa, con los Machados. Los Machados, los dueños de la chatarra, siempre los dueños de la chatarra de PDVSA en Venezuela. No invertían en el ocho, agarraban la chatarra de PDVSA, mire que hay una empresa que suelta chatarra precisamente PDVSA. En fin, se hizo esta playa de familias que se fueron apoderando del petróleo y todos los negocios colaterales del petróleo en Venezuela. Esa Comisión de la Verdad está rescatando cosas y ahí van a salir apellidos prominentes de esto, no solamente que ocultaron, etc. No, como en todos estos países nuestros, participaron directamente desde sus empresas, prestando vehículos y prestando instalaciones para desaparición y asesinato y tortura de venezolanos. Esta cifra que les voy a dar es cierta. En Venezuela se calcula en más de 6.000 desaparecidos, desde el 1 de enero del año 1958 hasta el 31 de diciembre de 1998. El 6 de diciembre el presidente Chávez ganó las elecciones. Más de 6.000 desaparecidos. Y comprobadamente más de 1.200 muertes, que sí, han comenzado a desenterrarse. O sea, hay un problema interno allí en la derecha que necesitan urgentemente acabar con esta Comisión de la Verdad. Pero igual que la nacionalización del petróleo, la reversión de la nacionalización del petróleo, que no se descubran esos hechos en Venezuela, pasa por un golpe de Estado. No hay otra fórmula posible para eso. Hay otra. No tenemos duda que en Venezuela estamos ahorita enfrentados, además del poderío de los Estados Unidos, etc., a una lucha de clase. La formulación de nuevas leyes orgánicas y leyes y códigos procesales, códigos administrativos, etc., alrededor del beneficio de la clase trabajadora en Venezuela se ha convertido. Ya somos en Latinoamérica el país con menos cantidad de horas de trabajo semana. 35 es el promedio de horas que está el trabajo de la semana. Cantidad de horas, por ejemplo, ya se extendió creo que hasta 6 meses de la mujer, el de posparto de la mujer. Y el hombre también tiene unos días, no sé cuántos días, 15 días para el hombre. Bien, hay un elemento también importantísimo, que es un gran desafío para los Estados Unidos, es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su lema de cuando están en ejercicio, en orden cerrado, en orden abierto, somos una Fuerza Armada nacionalista, bolivariana, antiimperialista y chavista. Entonces, imagínense ustedes que en Latinoamérica o en el mundo una fuerza armada que le diga a los Estados Unidos, porque decir chavista y decir antiimperialista es decir, en pocas palabras, somos anti-norteamericanas, no antipueblo norteamericano, sino que somos anti-establecimiento político, militar, industrial norteamericano. Hay un asunto que se ha venido, y posiblemente con esto cierro, ¿no? El diálogo en Venezuela. Ayer y hoy están las declaraciones a través del secretario general Ban Ki-moon llamando al diálogo. Han tomado a niños, muchas veces le pagan a los padres buena cantidad de dinero para que los niños vayan a la calle a violentar. Y por supuesto detrás de ellos los cobardes, son los que los empujan, les dan agua, les dan alimentos, les dan neumáticos, les dan gasolina, les dan etcétera, y les dan también los fósforos para que enciendan los neumáticos. Eso estamos viviendo en Venezuela. Esta es la derecha venezolana ligada a poder tan nefasto en el mundo, hay que decirlo así, como es Álvaro Uribe. Ahora bien, diálogo. Lo que pasa es que Ban Ki-moon nos dice que la oposición en Venezuela tiene que sentarse a dialogar. Porque en junio del año pasado, cuando se abrió ese periodo de negociaciones, fueron a 3 reuniones. En la 4ª reunión, Leopoldo López y María Corina Machado le dijeron a sus delegados en la mesa de negociación: ustedes no van más.
y le advirtieron a Ramón Guillermo Aveledo, que era entonces coordinador de la MUD: no estamos de acuerdo y aquí vamos a tener un enfrentamiento. Estos factores, lo dijo ayer Pepe Mujica, lo que pasa es que hay una parte de la oposición venezolana que es golpista, no está diciendo nada nuevo. Eso no lo puede decir, por supuesto, Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, pero en sus adentros él sabe que es así. Que no es al gobierno al que tiene que llamar al diálogo. Maduro está dispuesto. Maduro es un hombre dialogante, etc. Hay toda una historia de traiciones de la derecha en Venezuela desde el año 2001. Cada vez que lo llamaban a diálogo, aprovechaban los momentos de calma y paz para entonces estar preparando el próximo zarpazo. Así pasó en 2001, así pasó en 2003, así pasó en 2013 cuando los llama también Maduro a conversar. Están preparando. De hecho, el año pasado entraron a conversar después de las elecciones municipales, donde el chavismo, con todos los problemas de desabastecimiento, ganó con el 75% de la alcaldía en manos del chavismo. Bueno, con un poder así, un líder como Maduro tiene todas las herramientas para llamar a dialogar. Pero ya estaban preparando el zarpazo de febrero a mayo del año pasado. Esa es la derecha dialogante que tenemos en Venezuela. ¿Que vamos a dialogar? Claro que vamos a dialogar. Ahora el problema es cómo la derecha se pone de acuerdo a quiénes son sus representantes o quiénes son sus dialogantes en la mesa de diálogo y por supuesto mesa de negociaciones. A lo que no estamos dispuestos a entregar el ministerio. Nosotros no somos consensualistas ni concertacionistas, nada por el estilo. Nosotros somos bolivarianos, con un proyecto de justicia e inclusión social y con un proyecto que le da relevancia extrema, por ejemplo, a la clase trabajadora en Venezuela. Muchísimas gracias. Todo lo que conversó y todo, o sea, me causa una duda muy fuerte. O sea, ¿por qué Venezuela, por ejemplo, le dio uno a su favor? Me refiero a las votaciones, ¿cierto? Tiene máximo 1%. Tiene lo que nosotros no tenemos en Chile, que son las Fuerzas Armadas a su favor. ¿Por qué igual existe todo este desabastecimiento para la población? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se puede hacer más? Porque en Chile, cuando pasó lo del golpe, se supone que aquí era demasiado. O sea, teníamos la derecha, más las Fuerzas Armadas, un montón de gente traicionando a nuestro presidente. Pero en Venezuela se supone que tiene, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas, que es lo principal para que yo lo quiera un golpe de Estado. También tiene todas las votaciones del pueblo, más del 70%. ¿Por qué tan poquito puede aminorar un país de esa manera? O sea, he conocido a gente venezolana que se supone que es antichavistas, que se vienen indignados y que hablan a peste y que un montón de cosas, que están pasando hambre, que no tienen agua, que un montón de cosas. A ver, si te entendí esto último, no hay nadie pasando hambre en Venezuela. Bueno, eso es lo que habla, ¿no es cierto?, la gente de derecha que tiene... Bueno, la derecha acá no puede hablar sino lo que tiene que hablar. Pensar que yo entraría en sospecha y sí me preocuparía que la derecha acá o en cualquier parte del mundo hablase bien del proceso revolucionario. Eso sería sospechoso. Eso es lógico. Sí. Ahora lo de desabastecimiento. Les comenté que con Venezuela lo que está pasando es que Estados Unidos desempolvó la carpeta de Kissinger, la carpeta que impuso acá. El problema de la torpeza de los Estados Unidos es que cree que todos los latinoamericanos pensamos, sentimos y operamos políticamente igual. No es así. No es así. Nosotros somos un pueblo de origen caribeño. Bueno, la naturaleza nos hizo así, rebeldes, huaycafiteros, fiesteros, etc. No nos calamos un imperio. No nos calamos un imperio. En Venezuela no hay que si la calle Virrey La Serna, el archiduque de Pedro Pérez, no. Allá las calles se llaman calle El Pedregal o calle Simón Bolívar o calle no sé qué cosa, pero no, para nosotros el imperio y los imperios desaparecieron. ¿Bien? Ahora, ¿a qué nos trae eso? Por supuesto que yo decía en estos días en un artículo que escribí en la prensa que Maduro aprendió de Chávez, pero Chávez aprendió de Jacobo Arbenz, de Mossadet, de Yanio Cuadro, pero aprendió sobre todo de Allende. Allende no pudo aprender, no tuvo tiempo de aprender eso. Ese es el primer problema.
El primer problema, el asunto de una burguesía importadora que está metido en el negocio del contrabando y del bachaqueo, etc. Pero hay un problema que debemos tener en cuenta, que no lo tuvo Chile en su momento. Adiós, gracias. A pesar de que el gobierno cayó, no lo tuvo. Y es que Chile no tenía al lado un país vecino, amigo, extrayendo alimentos, extrayendo combustible, y nosotros sí lo tenemos. Y 5 millones de colombianos en Venezuela, bueno, que han encontrado en Venezuela refugio, abrigo, y han encontrado lo que no encuentran en su país: alimentación segura, salud segura y educación gratuita. ¿Sí? Entonces, imagínate tú, nosotros solamente estamos alimentando a los 25 millones de venezolanos que somos. Pues somos 30 millones de habitantes, pero tenemos que sumar, 24 millones, 5 millones de colombianos, y entre peruanos, haitianos y caribeños hay aproximadamente 2 millones. Aquí, por ejemplo, en estos días salió que se han venido los venezolanos para acá. Sí, eso es cierto. Para acá, para Chile, para Argentina, etc. Pero nosotros hemos registrado en Venezuela con toda satisfacción 5 millones de colombianos, más de 60.000 chilenos que se quedaron allá después del golpe de Estado, etc. Bueno, van, vienen, tienen doble nacionalidad, etc. Pero tú sabes que es difícil que un país como Venezuela, cuyo ingreso todavía está muy atado al petróleo, tenga que encargarse de sus 24 millones y de 6 millones de extranjeros en Venezuela. ¿Qué mecanismo hay ahí? Usted dijo que había un control de los petrodólares por parte de la derecha venezolana. Sí. Y el tercero y última pregunta, no estoy seguro, pero pareciera que Mujica, además de decir que había derecha golpista, no estaba de acuerdo con el apresamiento del alcalde de Venezuela. ¿Qué obligó al gobierno a hacer ¿cómo se llama? Esa decisión política que, a mi entender, ha tenido harta repercusión a nivel mundial, digamos, y lamentablemente gente que solidarizada con el proceso bolivariano ha sido ambiguo respecto, digamos, al tema del apresamiento del alcalde? Bien, muchas gracias. Tenemos los militares somos humanos. Nuestras veleidades, nuestras propias debilidades, etc. Y sobre todo teniendo detrás un imperio largando dólares al chorro. Porque yo les decía que Estados Unidos ya está harto de entregarle dólares a los políticos de derecha, aunque lo siguen haciendo. El año pasado se aprobaron más de 12 millones de dólares para que en el último trimestre del año 2014 se apoyaran a las ONG y organizaciones políticas y sociales que hacen vida en Venezuela y que andan buscando una salida democrática por parte de los Estados Unidos. Sí, fueron tocados, recibieron dinero, se les entregaron visas en Venezuela, como en cualquier parte del mundo. Para que un militar obtenga visa de un gobierno extranjero, tiene que tener una autorización de sus autoridades superiores. Igualmente, si va a viajar por cualquier motivo fuera, tiene que participar, tiene que tener una autorización de la fuerza militar. Y así es en Venezuela y así en todo el mundo. Bueno, lo tocaron, se habla de 20, 30 mil, 40 mil dólares a uno, al otro, etcétera, y tal, para que hicieran lo que hicieron. Pero hay algo aquí resaltable, es que ellos fueron denunciados por los propios compañeros de armas, por sus amigos. Incluso hay un caso que el mismo hermano de un oficial que estuvo luchando con él por mucho tiempo, con aquello, déjate de eso, no va a causar un problema a la familia, etcétera, no atendió recomendaciones, siguió en el esquema golpista, y el hermano tuvo que denunciarlo entonces a la Fuerza Armada. Yo soy exiliado chileno en Venezuela. Conozco el proceso, he estado los 2 últimos años viajado. Soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos del partido. Soy además dirigente de la Asamblea de Derechos Humanos y tengo mucho contacto porque tengo familia en Venezuela. Todo lo que ha dicho usted es una importancia muy grande. Creo que estas reuniones se tienen que seguir dando para que realmente se conozca la verdad, porque nosotros fuimos víctimas de lo que se está viendo en Venezuela. Conozco el proceso venezolano, conozco al EDEMA, como usted ha dicho, el Delfín de Carlos Alves Pérez, en su época, en la juventud del EDEMA.
conozco la realidad del pueblo venezolano y yo creo que he estado, la última vez estuve en reuniones con los compañeros de mi partido en La Vaira, en el Tímano y en Petare, con organizaciones sociales, y hay una preocupación grande, porque Venezuela para nosotros, igual que Cuba, porque somos marxistas y leninistas, creemos que son la luz que nos alumbra en Latinoamérica, y sería muy triste que en Venezuela ocurriera lo que nos pasó a nosotros, con nuestras deficiencias. Y lo que yo veo en el proceso venezolano después de la muerte de Chávez, porque Chávez gobernó con petróleo a distintos precios. Pero la diferencia es que yo creo que Chávez fue muy sabio en que con todo lo que usted ha explicado acá, Chávez lo fue superando. Por eso en la época de él se ganaron 16 elecciones. Pero resulta de que en este último tiempo, lo que nos pasó a nosotros con Allende, hay un símil en el tema de la autocrítica. Aquí nosotros tenemos que hacer una autocrítica como latinoamericana, porque nosotros vivimos el proceso aquí en Chile y nos costó sangre, sudor y lágrimas hasta estos días. Por lo tanto, para nosotros Venezuela es muy importante. Y en el caso mío más, porque yo tengo mi familia, tengo familiares, mis hijos que ahora ya son venezolanos. Vinieron para acá y nunca se adecuaron a este modelo que no era el que vivieron en Venezuela. Por lo tanto, la autocrítica tiene que estar presente. Cuando usted dice que hay 4.000, 5.000 colombianos, claro, históricamente esa es la población flotante de Colombia y Venezuela. ¿Por qué? Porque la fuga hormiga de Venezuela, país rico, hacia Colombia, por el lado del Táchira, es fenomenal. Pero resulta de que Venezuela tiene las fuerzas armadas, y por mucho dicho nosotros, Venezuela es un país cosmopolita. El 30% de la población es de extranjeros, los que vinieron de Europa, los portugueses. En la época del exilio partimos todos para allá, una patota de uruguayos, argentinos y chilenos. En Chile, yo fui presidente del comité chileno de solidaridad con Venezuela, hubieron más de 100.000 chilenos. Ahora ya quedan 45.000 según las estadísticas de la embajada. La mayoría nos vinieron o se murieron. Entonces, eso, teniendo la Fuerza Armada, la autocrítica que tenemos que hacer es que tenemos las armas para que eso no siga ocurriendo. Porque la bajada del dólar para Venezuela, como usted nos ha dicho, es fundamental. A pesar de que Venezuela es tan rico, su principal ingreso es el ingreso petrolero. Porque son el tercer país productor del mundo, y también tenemos que hacer una autocrítica ahí. Yo creo que esta entrevista o esta información que teníamos de Venezuela, en su momento ahora tenemos que llevarla a las poblaciones, porque comúnmente los medios de comunicación están mostrando la otra información que no estamos recibiendo o no está recibiendo la población. Comúnmente nosotros sabemos de una u otra manera a través del internet, pero yo estoy pidiéndole a usted que lo organicemos en diferentes poblaciones y llevemos estos foros sociales a la población, porque comúnmente somos de organizaciones sociales y políticas. Aquí este lugar tendría que estar mucho más lleno, porque hay muchos compañeros que aprovechamos en la campaña que hicimos, la Misión Milagro. Fueron como, yo hasta que participé, fueron como 1.200 personas. Y aquí no hay 1.200 personas, y si la multiplicamos por 5 personas en cada familia. Yo creo que hay que devolverle la mano a Venezuela y hay que hacer este trabajo en las poblaciones. Llegar con el foro social, la discusión en las poblaciones. Yo creo que la quiero colocar como en la mesa y que la discutamos en las poblaciones. Todos somos dirigentes, somos estudiantes y participamos en una organización en la población. Aquí vemos esta comunicación social, que ya no tenemos los medios de comunicación, aquí no hay ninguna televisión para informar lo que está hablando el embajador. Yo creo que es súper importante llegar a la población. Y yo lo invito, embajador, a mi población, a la población El Villaleni, en la población Yungay, en La Granja, para hacer esta discusión y para que los pobladores, los compañeros, sepan lo que está pasando en Venezuela. Y que a la disposición de nosotros, las organizaciones sociales, ¿qué tenemos que hacer, compañeros? ¿Qué tenemos que hacer la activación de nosotros, denunciarla a esta derecha que también está en Chile financiando los golpes de Estado que han sido en Venezuela?
Yo creo que hay que denunciar, es que ser, entre nosotros tenemos que ser prácticos, compañeros, y llevar esta información. Eso no, compañeros, y quería hacer esta propuesta a usted, embajador. Más o menos la visión que tienen ustedes con respecto a los países de América Latina, en su totalidad, con respecto a la posición que se puede dar de los Estados Unidos en esta mente, ¿verdad? Y tenemos que tener claro de que paralelamente a la cumbre de las Américas oficial van a haber algunas actividades paralelas de la sociedad civil, ¿verdad? Y la cumbre de los pueblos. Yo hago una invitación acá, si usted me permite, como chileno, como solidaridad, y respondiendo un poco al compañero, que el trabajo de la solidaridad de Chile depende de nosotros, no del embajador. O sea, cada organismo tiene que ser responsable de qué manera nosotros damos batalla a la campaña mediática, punto 1. Y punto 2, el momento que de aquí a abril, ojalá, una delegación chilena, ¿verdad?, vaya a esa cumbre de los pueblos. Estemos ahí. Ahí es que está la pelea por Venezuela, ¿verdad?, por estos procesos. Eso será el embajador, y espero que esta crisis, ¿verdad?, esta victoria que va a tener Venezuela y la revolución bolivariana será acompañada por todos nosotros. Muchas gracias. De aquí de Chile, como estoy barista. Primero saludar la exposición que hace el compañero, me parece interesante a nivel de la situación política internacional y cómo se está moviendo el imperialismo yanqui, su afán siempre expansionista y generando guerra en varias partes del mundo, atentando contra los pueblos en varias partes del mundo y aquí en América Latina, lleno de bases militares, siempre militarizando a varios países. Por lo tanto, en ese sentido, saludar el análisis que hace el compañero, siempre positivo para que nosotros estemos estudiando también la realidad y cómo poder intervenir en ella. Me gustaría, la pregunta, para ser súper concreto, aprovechando también, como bien decía el compañero, y siguiendo la línea de la pregunta del compañero anterior, en torno hacia la experiencia que también tenemos aquí en Chile respecto al proceso de la Unidad Popular, y enfatizar una cuestión que señalaba el compañero de la exposición respecto a cuando decía el desarrollo de la lucha de clase en Venezuela. Y en ese sentido, claramente, para los que nos arraigamos en la guía para la lucha, que es el marxismo, las dos grandes clases que se dirigen en el capitalismo, la burguesía y el proletariado, como ya también señalaba el compañero, la política hacia la clase trabajadora, etc. Y se da la situación de que tanto aquí en Chile como también en Venezuela, la burguesía que existe y que da todas estas artimañas para poder desabastecer un país, para desabastecer un pueblo y para golpearlo de forma violenta. La pregunta va en ese sentido, en qué hacemos con esa burguesía. Es decir, después de este proceso, cómo profundizamos el proceso de revolucionar allá en Venezuela, en el fin de que deje de existir tal burguesía, en un sentido de quizá, y tirando un poco a la piscina en ese sentido, cómo avanzamos en la expropiación de tal burguesía, porque pienso yo que si bien es correcto el sentarse a dialogar, también tiene que tener esto una cápita en torno a cómo vamos desarrollando la lucha de clases, como bien señala el compañero, profundizando el proceso, es decir, cómo también la orientación de la revolución socialista se enmarca allá en el país hermano, no dejándole espacio para el desarrollo de tal burguesía, porque si se logra hacer esto de desabastecimiento, etcétera, es porque existe burguesía en Venezuela, tal como fue aquí en Chile. Por lo tanto, esa es como mi inquietud, quizás como para ver las proyecciones políticas que se están teniendo ya a nivel del gobierno, a nivel del Partido Socialista Unificado Venezolano, en torno a qué hacer con estos grupos, estos grupúsculos golpistas, y ojalá obviamente en avanzar en un proceso de expropiación de tal y de eliminación. Eso. Hay un punto al que yo quisiera referirme, que siempre veo que pareciera poco atendible por parte de las autoridades de Venezuela. Hace un rato una compañera le hizo una consulta relacionada con el desabastecimiento
que a mí me hubiera gustado, digamos, que entráramos un poco más en, porque es una de las cosas importantísimas que motivó mucho a mucha gente en Chile en el tiempo del presidente Allende a abandonar nuestras banderas. Ocurre, compañero embajador, que entró una cantidad pero increíble de millones y millones de dólares para los partidos de derecha que por medio de sus comerciantes tenían la tarea de comprar todo lo que pudiera salir al mercado, todo lo que se produjera en Chile y todo lo que pudiera ser importado. O sea, casi podríamos hablar del Producto Interno Bruto. Entonces ocurre que ese problema era administrado por la USAID. La USAID, compañeros, es la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la USAID está haciendo ahora algo que antiguamente lo hacía la CIA. Ahora, pero lo que pasa es que a Estados Unidos se le perdieron muchas platas por esa vía, entonces ahora la CIA solo espía y sugiere. Y la USAID es la que corrompe funcionarios, corrompe parlamentarios, se compra a los medios de difusión, hace regalitos a ciertos periodistas para que hagan ciertos comentarios, ciertas notas. Entonces, aquí en Chile la USAID introdujo una cantidad pero fantástica, increíble, de millones de dólares para generar desabastecimiento, escasez, desmoralización y caos. Bueno, por lo menos acá en Chile fue muy obvio saber que se iba a venir el golpe de Estado. De hecho hubo prácticamente un golpe previo y no se tomaron tampoco cartas en el asunto. Y quería saber de por qué, si en Venezuela también se podía ver venir esto. De partida, el desabastecimiento y el acaparamiento de los alimentos es como una señal, la primera señal para verse venir los intentos de la burguesía, los intentos que hace también el imperialismo yanqui. ¿Por qué eso no se pudo tomar las cartas en el asunto antes? ¿Y por qué se permitió que siguiera continuando la burguesía en Venezuela, sabiendo que no se puede confiar ni un poquito en la burguesía? Porque es algo obvio, si uno deja que la burguesía tenga un espacio, lo van a aprovechar en sus máximas expresiones como ahora se debe venir. Ahora, a diferencia que por lo menos en Venezuela tienen el apoyo también de las Fuerzas Armadas, también tienen un gran apoyo de la población. ¿De qué forma van a preparar a la población para combatir también estos intentos de la burguesía y del imperialismo? Porque bueno, en Chile también no se preparó bien, no se preparó nada, la población se evitó también de que la población pudiera tomar carta en el asunto. ¿Y de qué forma se puede preparar también? Y respecto también a lo que había dicho Mujica, de que podría haber un golpe de izquierda allá en Venezuela, yo creo que lo que tiene que haber es un golpe de izquierda en Venezuela y eliminar a la burguesía en su totalidad. ¿De qué forma también, como lo explicaba mi compañero, de qué forma van a eliminar también a esos pequeños espacios para que se pueda lograr 100% un socialismo en Venezuela? Porque un golpe de Estado en Venezuela puede ser un golpe muy fuerte para Cuba, para Colombia, para Bolivia. Entonces también es un riesgo que no solamente en Venezuela, sino en toda América y en la construcción del socialismo a nivel mundial, que es por lo menos lo que como Juventud Iberista nosotros esperamos. Cambio económico en Venezuela y la diversificación de nuestra economía es una materia urgente. Solo que para eso hacía falta el cambio constitucional, porque la Constitución de 1961 a lo que propendía era a la privatización de los recursos naturales. Una constitución y un proyecto de país que ya lo tenemos, que es uno de los grandes legados de Chávez, el plan de la patria, que es un plan a 30 años, pero para eso tenemos que apoderarnos entonces de los recursos de los petrodólares, porque como decía Ulaprete, la gran palanca para el desarrollo de Venezuela es el petróleo. En ese camino, lo que pasa es que 15 años, 5 intentos de golpe,
violencia en la calle por la derecha, el ataque de los Estados Unidos, el ataque de Europa, etc. Lo que están tratando es de que ese proyecto de desarrollo, de diversificación económica, de ceder en la dependencia del petróleo, no tenga respiro. Y desde que llegó Maduro, incluso Maduro ha sido más atacado incluso en los últimos meses, más que incluso el presidente Chávez. Pero esa es la gran apuesta. Bien, lo de la conferencia de pobladores, compañeros, usted nomás invítenos. Dispuestos estamos, y esa es nuestra obligación, llevar nuestra verdad. Nomás invítenos y por supuesto que iremos. Sobre la Cumbre de las Américas, no tengo detalles sobre, claro, que habrá la celebración de la Cumbre de los Pueblos, la Cumbre Social, la Cumbre de los movimientos y las organizaciones anticapitalistas, pero nosotros vamos preparados en el sentido de que Venezuela, el gran tema que va a llevar es precisamente la denuncia contra los Estados Unidos ahí en presencia. Yo estoy imaginando ya la cara de Obama cuando Maduro tenga que decirle: usted es un golpista, usted es un asesino, como le dijo Chávez en Naciones Unidas a Bush, aquí huele a azufre. Yo imagino ya, y es bueno, ¿no?, que estas cosas ocurran, pero ya teniendo el respaldo del ALMA, de UNASUR, de la CELAC, del G77, del Grupo de los No Alineados, y ayer se manifestó CARICOM, la Comunidad del Caribe, que son los países anglófonos que conforman el Rosario de la Liga del Caribe Oriental, de manera que nosotros vamos quizás como nunca a una cumbre de las Américas armados con el apoyo ético y el apoyo político de todas estas organizaciones y mecanismos de integración. ¿Qué hacer con la burguesía? Mire, la burguesía tiene un ADN capitalista. Bueno, hay que quitarles el capital. A quitarles el capital, dejan de ser burguesía capitalista para ser la burguesía, sencillamente. Y es precisamente cuando hablo de los petrodólares, que hay que quitar los petrodólares, hay que quitarles el capital. Van a quedar desnudos. Van a tener que emigrar a hacer no sé qué cosa, porque nada saben hacer. El compañero Patricio, sí, el Estado se ha armado desde el año 2005 de un esquema de distribución de importación directa por parte del Estado de los 19 productos básicos. El problema de Venezuela no son los productos básicos. El problema de Venezuela no es la arepa, ni es el aceite, ni es el maíz, ni es la carne, etc. El problema de Venezuela son esos rubros alimenticios que sí hacen falta, pero que no son imprescindibles. No es en esos alimentos que faltan donde están las calorías y las proteínas que necesitamos para el alimento. Por eso en Venezuela no hay hambre. Ojo que el problema del desabastecimiento comenzó la derecha apoyada por los Estados Unidos en el 2010, pero en 2013 Venezuela recibió un reconocimiento público y universal por parte de la FAO por los programas de nutrición de Venezuela, igual como lo recibimos con el caso de la alfabetización. Hay un reconocimiento de que en Venezuela se están haciendo las cosas que se hacen en materia nutricional. Los insumos que faltan no son imprescindibles. Bueno, faltará, fíjense esto, curioso esto que ocurre en Venezuela, la empresa Polar, que es algo que decía el presidente Chávez. Es inaceptable para cualquier país que el 40% de lo que comemos los venezolanos esté en manos de una empresa Polar. Bueno, eso ha bajado un poco, pero todavía están alrededor de entre 20 y 25%, todavía es demasiado. Ningún país, ninguna sociedad seria se puede permitir eso, en manos de una sola empresa. Pero es curioso, esta empresa es la mayor productora de harina de maíz para las arepas. Y esa empresa a cada rato tiene que estarle explicando al gobierno por qué diablo le falta la harina, por qué no está procesando harina. Pero la cerveza nunca falta. Nunca no hay escasez de cerveza en Venezuela, de la Polar. Entonces, ahí se ve claramente de una gran empresa metida en un gol. Mi nombre es Manuel Montenegro, soy presidente de un sindicato nacional interempresa llamado Cinabot Chile, y nuestras bases me han mandatado traerle un saludo de parte de la clase trabajadora chilena y decirle que cada compañero, cada compatriota, cada trabajador chileno está con ustedes hoy, mañana y estará siempre. Muchísimas gracias. Ahora, dos preguntas sumamente cortitas.
me llama la atención, estoy escuchando muchas cosas. El pueblo venezolano, aparte de sus brazos derechos armados, tanto como la Fuerza Aérea, etc., están armados, por ejemplo, que es lo que vivimos, las poblaciones, tienen algún tipo de preparación en caso de que haya un conflicto y que haya que combatir. No, las milicias. ¿O las milicias? La milicia que es el pueblo armado, ¿no? Están las clases populares, pero... Para poder defender, digo yo, la misma constitución. Son orgánicas, funcionan por leyes también. Por otro lado, se han hecho, no sé, el pueblo venezolano acepta a grupos, por ejemplo, no sé, que quisieran ir a combatir en contra de esta misma guarisma, ya sean de Chile, de Argentina, de donde sea, para poder ponerse igual a la disposición del pueblo venezolano y apoyar. El pueblo venezolano tiene suficientes recursos morales y éticos, por supuesto, que en un caso de una conmoción ya sería otra cosa, pero no hemos llegado a eso. Pero si en el caso que se tuviera que llegar y tuviese porque usted sabe que hay que ver ambas partes, las dos caras de la moneda. Ha llegado para ir a combatir, o sea, igual ¿aceptan esa opción? No ha llegado, o sea, no te puedo dar una respuesta que desconozco. Ha llegado. Gracias. De la subcontratación, de la tercerización laboral. Eso no es una tarea, digamos, para 15 años de un proceso revolucionario. La cifra real es que en Venezuela hoy día, lamentablemente digo para nosotros, los pueblos latinoamericanos y para la clase trabajadora venezolana, es que el 70% de la producción del PIB sigue siendo de carácter capitalista. ¿Sí? Nos gusta o no nos gusta. Y las variaciones en 15 años no van más allá del 1%. En estos años de transición, la fuga de capitales de Venezuela ha sido inmensa. En palabras de Manuel Sutherland, economista de la Asociación Latinoamericana de Economistas Marxistas, con la fuga de capitales que había en Venezuela y con el robo que realiza la burguesía parasitaria, pudiéramos haber comprado el socialismo si hubiésemos querido. Del mismo modo, compañero, la CELAC es un instrumento hermoso y bello para los pueblos, pero siempre que se utilice en beneficio de la construcción del socialismo. Compañeros, Rusia es un país capitalista, ¿sí? China también es un país capitalista, Sudáfrica y Brasil también lo son. Y son países que explotan y viven, digamos, a costa de la militarización. Son países que también son países militaristas, igual que Estados Unidos. De manera tal que nosotros decimos, hay que enfrentarse al imperialismo como imperialismo, ¿sí? Hoy día el líder es Estados Unidos, pero recordémonos también del imperialismo que puede venir desde China y que puede venir desde Rusia. Los revolucionarios, históricamente, nos ponemos del lado de la clase trabajadora independientemente de su color de piel o de su religión. Y en la Primera Guerra Mundial también existió una situación similar. Y lo que hicieron los revolucionarios rusos fue precisamente no estamos a favor de un imperialismo ruso ni a favor de un imperialismo yanqui, sino que estamos precisamente a favor de la revolución socialista. Allende cometió muchos errores. Y esos errores, a la larga, desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista estratégico, los que más sufren son la clase trabajadora, son los militantes revolucionarios. De manera tal que usted también plantea de que el proceso es irreversible. Y compañero, ese es un tremendo error. Eso es un error, es simplemente un error. La historia es tremendamente dinámica. Y lo que nos ha demostrado la historia de nuestra América y de los pueblos del tercer mundo es que todos los procesos son absolutamente reversibles. Le pasó a la Unión Soviética y le ha pasado a todos los procesos de rebelión y de levantamiento popular en América Latina. De manera tal que nosotros nos podemos confiar, digamos, de que tenemos la suerte de nuestro lado. La tendencia histórica de las elecciones de Venezuela ha sido a que el PSV disminuya su porcentaje electoral. Y eso es una realidad que no podemos desconocer. Compañeros, con mucho respeto, un saludo al pueblo bolivariano, un saludo al pueblo trabajador de Venezuela. Mi llamado es a que se haga la revolución socialista de una buena vez por el bienestar de los pueblos. Eso. Muchas gracias. El plan de la patria es un producto típico de una autocrítica. El mismo Chávez se lo hacía. El primer error reconocido por el presidente Chávez en su oportunidad
es no haber acelerado esa autocrítica para generar un plan de desarrollo que nos permitiera, en primer lugar, la inclusión definitiva de la clase trabajadora en un modelo societal que le permita a la clase trabajadora convertirse ya definitivamente en la clase dominante y hegemónica. No tenemos cortapisa de decir hegemónica en tanto el funcionamiento de una sociedad, porque al fin y al cabo la riqueza, la inclusión social no se genera sino a través del esfuerzo y el trabajo de la clase. De manera que reconocemos el otro error que hemos reconocido siempre es no haber proyectado inmediatamente a la llegada del gobierno un elemento que nos permitiera comenzar la diversificación petrolera. Nosotros no estamos diciendo que vamos a en 15 años, ni en 10 años, ni 3 años acabar con el capitalismo en Venezuela. No. Lo que hemos dicho es que hay que reducir hasta donde más no podamos los efectos del capitalismo depredador sobre la clase trabajadora y la familia venezolana. Y que nos faltaron decisiones. Por ejemplo, una decisión que se ha retrasado mucho es en Venezuela, en verdad, quien aprovecha la gasolina regalada es la clase media, no es la clase popular. Es decir, otro error gravísimo. Solamente poniendo la gasolina en Venezuela, los combustibles a precio de costo, Venezuela se ganaría en un año 13.000 millones de dólares entre lo que se pierde en Venezuela por el gasto dispendioso por el bajo precio de la gasolina y lo que se fuga a Colombia. ¿Usted sabe cuánto se fuga a Colombia? 80.000 barriles diarios. Multiplica 80.000 barriles por 159 litros que tiene cada barril. Eso es una fortuna. Entonces, sí se han cometido errores. Hay otro error que se cometió, que lo reconoció el presidente Chávez, no haber conformado también una estructura para, aunque no era muy seguro de los frentes políticos, pero al final tuvo que convencerse y llegar a la conformación de gran polo patriótico, que es lo que le da sustento hoy, por ejemplo, a la Asamblea Nacional. Nosotros no negamos a esa crítica. Se están tomando decisiones, pero hay realidades, como usted bien lo dice también, realidades que marcan, pues. O sea, escapar nosotros al mercado, no. Lo que queremos es una economía de mercado, más no una sociedad de mercado, que era lo que planteaba y lo que impuso el modelo capitalista en Venezuela, el modelo rentista petrolero. Pero no hacia eso vamos. Que sea una sociedad libre para decidir sus propios proyectos, su propio proyecto económico. El elemento de la democracia participativa en Venezuela es otro factor que está generando, por supuesto, el gran desespero de los Estados Unidos y la clase burguesa en Venezuela. ¿Acabar con la burguesía? No. No hay que acabar con la burguesía porque eso es imposible, eso es un ADN. Lo que hay que acabar es con las herramientas que le permiten a la burguesía sobreponerse a la clase petrolera, a la clase trabajadora y sobreponerse a la sociedad toda. Damos por finalizar la conferencia del embajador de Venezuela en Chile y no queremos despedirnos sin antes invitarlos a esta actividad que aparece en esta invitación que la mayoría de ustedes tienen en sus manos. Es la conmemoración del segundo aniversario de la siembra de nuestro comandante Hugo Chávez. Dice: la revolución bolivariana continúa. La Unión Bicentenaria de los Pueblos, capítulo de Chile, tiene el agrado de invitar a usted al acto de conmemoración del segundo aniversario del paso a la inmortalidad del compañero comandante Hugo Chávez. Desde Chile debemos entregar a través de nuestras organizaciones unidas a la Unión Bicentenaria del Pueblo, capítulo de Chile, el apoyo fraterno a los procesos revolucionarios como el que vive la República Bolivariana de Venezuela y sumamos las acciones de su defensa. Este acto se realizará en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional en la calle Catedral 1158 el jueves 5 de marzo a las 18:30 horas. Los esperamos para entregar nuestra fraternidad a la Revolución Bolivariana y rendir un homenaje al inmortal líder bolivariano. Vuestra presencia engrandecerá esta actividad. Viviremos y venceremos.